Compañeros, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, por favor vayan a pasar lista. Acuérdense que tienen que pasar lista en la plataforma, por favor. Quien no haya pasado lista, vaya a la plataforma y pase lista. Muy bien, buenos días. Espero que ya todos hayan pasado lista, ¿verdad? Antes de que se cierre la opción de pasar lista. Bien, vamos a retomar nuestro tema, ¿verdad? Que se refiere a las deducciones. Ya vimos lo que son las deducciones y los requisitos, ¿verdad? De las deducciones. Vamos a ver ahora lo que la ley nos dice que no son deducibles, ¿verdad? Deducciones que no son deducibles. Bien, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que vayamos siguiendo o para terminar este tema. Espero que ya tengan en pantalla mi presentación. De favor, indíquenme si ya está en su pantalla mi presentación. Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice, para los efectos de este título, no serán deducibles, fracción primera, los pagos por impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. Bien, este párrafo lo que nos quiere decir es que todos los impuestos, ¿verdad? En este caso, sobre la renta, a cargo del contribuyente, o las retenciones, ¿verdad? Que lo que se le retiene a los trabajadores no son deducibles. Y les voy a comentar por qué. Los impuestos no son deducibles porque en este caso, ¿verdad? El impuesto sobre la renta se acredita. En el caso de que, por ejemplo, en un mes se pague de más, el siguiente mes se puede acreditar, ¿verdad? Por eso no es deducible, porque sería un doble beneficio. Entonces, el pago de los impuestos no es deducible, pero es acreditable, ¿verdad? Y entonces, en el caso de los pagos que se hace de las retenciones, tampoco es deducible porque es un impuesto de terceros. Lo único que hace el contribuyente es retenerlos y enterarlos, ¿verdad? No nos corresponden o no le corresponde a la persona moral. Bien, ahora, los pagos que se hacen al Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, tiene la misma situación, ¿verdad?
lo que la empresa le retiene al trabajador es un impuesto de terceros que también se retiene y se entera. Por lo tanto, pues ese no nos corresponde, ¿verdad? No le corresponde a la empresa, pero el pago del seguro social que es a cargo de los patrones, ese sí es deducible. Recordemos que el pago del seguro social, ¿verdad?, está compuesto en forma tripartita. Una parte la paga el patrón, otra parte la paga el trabajador y la tercera parte la paga el gobierno federal. Entonces, pues bueno, la parte del trabajador pues se le descuenta al trabajador y se entera. Y la parte del patrón, esa la paga el contribuyente, pero esta sí es deducible, ¿verdad? Bien, dice el segundo párrafo, tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales subordinados, ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiera pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. Bien, en ese párrafo lo que nos quiere decir la ley es que, por ejemplo, si yo tengo trabajadores con un salario bajo, menor a 3 salarios mínimos, en lugar de quitarles impuesto, se les va a otorgar un subsidio para el empleo, ¿verdad? El subsidio para el empleo es una compensación, es una cantidad que el gobierno federal le otorga a los contribuyentes que ganan menos de 3 salarios mínimos. O sea, se dice que es una ayuda para los más desprotegidos. Y entonces el gobierno federal la otorga, pero obviamente quien la entrega físicamente es el contribuyente, es la persona moral, ¿verdad? Y entonces las cantidades que el contribuyente entregue al trabajador por concepto de subsidio para el empleo, ¿verdad?, no es deducible, pero, ¿verdad?, en este caso, esas cantidades son acreditables, ¿verdad? Obviamente, se acreditan en la declaración, ya sea la declaración provisional o la declaración del ejercicio. Ahora dice, a excepción, dice, no, ¿cómo dice? Dice, ni los accesorios de las contribuciones. Los accesorios de las contribuciones vienen siendo los, la actualización, ¿verdad? La actualización, las multas, ¿verdad? Obviamente, pues no son deducibles porque es una penalización, ¿verdad? Es una penalización que tiene el contribuyente y obviamente, pues es un, es una penalización y por lo tanto no puede ser deducible. Ah, pero los recargos dice, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. Entonces, los recargos sí son deducibles, ¿verdad? Los que se pagan al SAT por mora, sí son deducibles. Bien, número 2, los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a este capítulo, en el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que se refiere el artículo 36 de esta ley, respecto del valor de adquisición de los mismos. Bien, esta fracción lo que nos quiere comentar es que, bueno, nosotros sabemos que las inversiones efectivamente pues no son deducibles, ¿verdad? Y no son deducibles excepto por la depreciación. Entonces, en el caso de la depreciación, bueno, pues lo vamos haciendo deducible
Y si la depreciación es al 100% del bien, bueno, también los gastos serán al 100%. En el caso de que haya inversiones que no sean deducibles o que sean deducibles parcialmente, pues asimismo serán los gastos. Por ejemplo, creo que la clase pasada comentábamos, si en un momento determinado el contribuyente adquiere un automóvil muy caro, de lujo, ya ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad?, que en el apartado de las inversiones se tiene solo un límite para la adquisición de automóviles. Entonces, si yo sobrepaso ese límite, ¿verdad?, no será deducible el importe entre el límite de deducción y el valor del automóvil. Entonces, en ese mismo porcentaje, pues tampoco serán deducibles los gastos, ¿verdad? Solo será deducible parcialmente, tanto los gastos como la inversión, ¿verdad? A eso se refiere esta fracción. Bien, la fracción tercera, los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Ok, esta fracción lo que nos quiere decir es que los, los regalos o las invitaciones o todo a los clientes, pues bueno, no serán deducibles, excepto que estén relacionados con las ventas, tanto de productos como de servicios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero deducir no sé, un regalo, ya ven que luego a veces en diciembre se acostumbra que pues, regalan canastas a los proveedores, etcétera, ¿verdad? O a los clientes. Y entonces, estos solo serán deducibles, ¿verdad?, si se demuestra que tiene relación con las ventas. Ah, le regalé porque me compra mucho. Ok, pero obviamente ese tipo de regalos se les debe de hacer a todos los clientes, ¿verdad? Dice, y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. O sea que no puede ser a uno, dos o tres nada más, que son los que más me compran. No, tiene que ser en general, ¿verdad? A todos. Los gastos de representación, ¿verdad? Aquí en este punto hay controversia porque los gastos de representación son gastos que se generan generalmente en otros lados, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en el extranjero. Hace algunos años los gastos de representación sí eran deducibles, pero obviamente los contribuyentes hacían deducibles viajes de vacaciones con toda la familia en Europa, en Estados Unidos, y obviamente esto pues llamó mucho la atención y el SAT optó por hacerlos no deducibles. Entonces todos los gastos de representación que se hagan serán no deducibles. Fracción número 5. Los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático, o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación deberán tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo primero del título 4 de esta ley, o deben estar prestando servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Bien, no sé si ustedes sepan, ¿verdad?, lo que son los viáticos o gastos de viaje. ¿Me pueden comentar, de favor? Si es cuando un patrón le da dinero a un trabajador para que pueda viajar, para
para asuntos de negocios, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Normalmente, ¿verdad? Las empresas, hay ocasiones que tienen, pues, asuntos de trabajo en otros lados, ¿verdad? Y entonces, lo que hace es, manda a algún empleado, ¿verdad? Por ejemplo, los famosos, agentes de ventas, ¿verdad? Yo tengo un equipo de agentes de ventas y lo mando a trabajar, por ejemplo, de aquí de Puerto Vallarta, lo mando a trabajar, no sé, a Zacatecas, a Monterrey, ¿no? Etcétera, a cualquier otro lado. Y entonces, para que él vaya y trabaje, yo le pago hospedaje, alimentación, transporte, ¿verdad? Y obviamente esa cantidad que yo le deposito o le entrego no son sueldos, ¿verdad? En esencia, si yo se los deposito a su cuenta, pudieran parecer salarios, pero obviamente no son salarios, son viáticos, ¿verdad? Son gastos de viaje. Y entonces, cuando esta persona realice las erogaciones o los gastos, él deberá de comprobar que ese gasto es de él, pero lo hace en nombre del contribuyente o de la persona moral. Entonces deberá de traer o de entregar al final de su viaje comprobantes de esos gastos de viaje, ¿verdad? Obviamente deberá traer la factura del hospedaje, de la alimentación, del transporte o del el alquiler de los automóviles, etcétera, ¿verdad? Y deberá de traerlos a nombre de la persona moral, para que así, para la persona física, sea, no sea ingreso y para la persona moral sea un gasto deducible. En el caso de que la persona beneficiaria del viático no entregue documentación comprobatoria, ¿verdad? Será acumulable para la persona física y no deducible para la persona moral, ¿verdad? No sé si se haya entendido. Aquí es importante que ubiquemos bien la situación, ¿verdad? Si se le paga una cantidad extra a una persona física, deberá de ser acumulable, ¿verdad? Y entonces, si es acumulable para la persona física, no será deducible para la persona moral. Pero si en este caso la persona física entrega documentación comprobatoria de que fueron viáticos o gastos de viaje, no será acumulable para la persona física y sí deducible para la persona moral, ¿verdad? Además hay otra restricción, ¿verdad? Dice, cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. O sea que del domicilio fiscal del contribuyente o de la persona moral no es deducible si estos gastos se generan en una faja de 50 kilómetros alrededor del establecimiento del contribuyente. O sea, como ¿de aquí a dónde será? Como de aquí a Guayabitos, 50 kilómetros, ¿verdad? Si el contribuyente hace el gasto después de Guayabitos, ya va a ser deducible, ¿verdad? Pero si lo hace antes, digamos que es de aquí, no sé qué otra población sea, por ejemplo, Bucerías. Si hace el gasto en Bucerías, es no deducible porque está dentro de esa faja de 50 kilómetros. Tiene que ser posterior a 50 kilómetros del domicilio del contribuyente, ¿verdad? Ahora, sucede si es empleado. ¿Qué pasa cuando la persona beneficiaria de los viáticos o de los gastos de viaje no es un empleado, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, tengo clientes, por ejemplo, no sé, en Guadalajara, en León, en algún otro estado, y, y pues no me pagan, ¿verdad? Y tengo que mandar a una persona para que les cobre. Entonces,
contrato a un despacho de abogados. Contrato a un despacho de abogados y les encargo, ¿verdad? El cobro de mis cuentas por cobrar. Para que los gastos sean deducibles, para los ingresos aplica lo mismo, ¿verdad? Yo le entrego una cantidad de viáticos para que ellos allá en el otro estado, bueno, pues se hospeden, se alimenten y tengan dinero para el transporte, ¿verdad? Y ellos deberán de traer algún comprobante fiscal. Pero, aunado a esto, ¿verdad? Yo debo de tener, yo como contribuyente, persona moral, debo de tener una relación de trabajo con el despacho de abogados. Entonces, se genera una prestación de servicios, ¿verdad? Debe de haber un contrato de prestación de servicios profesionales que se dé en la relación de trabajo entre el contribuyente y la persona beneficiaria de los gastos de viaje o viáticos. Y entonces así, pues bueno, ¿verdad? Ya serán deducibles para la empresa. Espero que se haya comprendido, que se haya entendido perfectamente y si no, pregunten por favor. Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, estos solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 750 pesos diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o 1.500 pesos cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. Cuando la documentación que ampare el gasto de alimentación, el contribuyente únicamente acompañe el comprobante fiscal relativo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo solo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Bien, aquí en estos párrafos, ¿verdad? Se marca las cantidades que se deben o que están autorizados gastar, ¿verdad? En el caso de la alimentación, ¿verdad? Tiene autorizado gastar o solo serán deducibles hasta 750 pesos diarios por cada beneficiario, cuando es en territorio nacional. Y cuando es en el extranjero, ¿verdad? 1.500 pesos diarios por cada beneficiario. Obviamente, del contribuyente o el beneficiario deberá de acompañar el comprobante fiscal, pues está bien relativo al transporte, ¿verdad? A la alimentación y al transporte. Y dice la ley al final, la deducción a que se refiere este párrafo solo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. O sea que en el caso de que solo presente la documentación de la alimentación, pues solo podrá ser deducible si esta persona pues lo paga, ¿verdad? Con su tarjeta de crédito. Dice después, los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 850 pesos diarios cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero y en el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. Entonces, en el caso de arrendamiento de automóviles, pues aquí tienen autorizado hasta 850 pesos diarios, ¿verdad? Ya sea en territorio nacional o en el extranjero, siempre y cuando se acompañe, pues también la documentación del hospedaje o del transporte. Y con la documentación del transporte se refiere, por ejemplo, no sé, al pago del avión de aquí a León o a donde vaya, o a donde haya ido el beneficiario del gasto a realizar pues su trabajo, ¿verdad? Bien, los gastos de viaje destinados al hospedaje solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda
de 3.850 pesos diarios cuando se eroguen en el extranjero y el contribuyente acompaña la documentación comprobatoria que los ampare la relativa al transporte, ¿verdad? Obviamente, se habla de un monto o un límite de importe en el extranjero, porque bueno, la gran mayoría de los hoteles normales de trabajo, pues no exceden esa cantidad, ¿verdad? En territorio nacional, normalmente el hospedaje pues está un poco más económico. Entonces, no importa, el límite son 3.850 pesos diarios. Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones efectuados en el país o en el extranjero formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que los ampare no se desglose, el importe correspondiente a tales erogaciones solo serán deducibles de dicha cuota una cantidad que no exceda el límite del gasto de gastos de viaje por día destinados a la alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no será deducible. Bien, aquí en esta parte, normalmente cuando pues se van a convenciones o a seminarios, ya sea en el país o en el extranjero, ¿verdad? Normalmente se paga una cuota única, ¿verdad? Por decir, no sé, 5,000 pesos, ¿verdad? O 10,000 pesos, me estoy yendo muy corto, 10,000 o 15,000 pesos se paga por un viaje para un seminario o una convención, ya sea en otro país o aquí en México, ¿verdad? Y en esa cuota va incluido todo, ¿verdad? Los organizadores les dan hospedaje, les dan alimentación, ¿verdad? Y obviamente, normalmente no se desglosa las cantidades. Entonces, para que no haya problema de que cómo lo vamos a separar y todo, se supone que en este caso, en este caso solo será deducible una cantidad que no exceda el límite de los gastos de viaje destinado a la alimentación, ¿verdad? Y la diferencia entre la cuota y el límite de alimentación, bueno, pues será no deducible. Fracción sexta dice, las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales, las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales podrán deducirse cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de ingresos de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito o fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional se haya originado por culpa imputable al contribuyente, ¿verdad? Obviamente aquí, esta fracción lo que nos quiere decir es que las multas o sanciones que, que genere el contribuyente, ¿verdad? Ya sea por daños o por perjuicios, pues no serán deducibles, ¿verdad? A excepción de aquellas, ¿verdad? Que sea por caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? O por actos de terceros, por ejemplo, en una manifestación que, no sé, te dañen las ventanas o que te incendien tu negocio o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pues sí será deducible. O cuando pueda, ya ven que han venido, por ejemplo, huracanes, ¿verdad? Huracanes o temblores y que se llegue a dañar el negocio, pues bueno, solamente ahí sí será deducible. Pero en el caso de que el mismo contribuyente, por, por su negligencia o por, no sé, a lo mejor iba con los efectos del alcohol o de alguna droga y choca el coche y daña, no sé, la calle, la avenida y alguna otra propiedad, bueno, eso no será deducible porque obviamente pues va a originar sanciones
originadas por el mismo contribuyente. Entonces, en ese caso, bueno, pues no serán deducibles. Número 7. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición de valores a cargo del gobierno federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como tratándose de títulos de crédito o de créditos de los señalados en el artículo 8 de esta ley, cuando el préstamo o la adquisición se hubiese efectuado de persona física o personas morales con fines no lucrativos. Bien, entonces los intereses devengados por préstamos o por adquisición de valores a cargo del gobierno federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, pues no serán deducibles, ¿verdad? No serán deducibles, ¿verdad? Y pues bueno, obviamente tiene restricciones en este caso, porque obviamente si la adquisición de los valores es a cargo de personas físicas o personas morales con fines no lucrativos, pues obviamente si no es sujeto del impuesto, bueno, pues tampoco puede ser deducible, ¿verdad? Dice, se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior a las instituciones de crédito y casas de bolsa residentes en el país, se realicen pagos de intereses provenientes de operaciones de préstamos de valores o de títulos de los mencionados en el párrafo anterior que hubiesen celebrado con personas físicas, siempre que dichas operaciones cumplan con los requisitos que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, ¿verdad? Obviamente, pues si nosotros pagamos intereses a instituciones de crédito y casas de bolsa, ¿verdad? Esas pues sí, esas sí son deducibles. Número 8. Los provenientes para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio. Entonces tampoco serán deducibles las provisiones para la creación de incremento de reservas de activo o de pasivo. Y no son deducibles porque estas reservas, pues, no son movimientos de financieros, ¿verdad? Es únicamente asientos contables. Yo hago una provisión para la creación de una reserva, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, despido de empleados. Y obviamente creo un fondo en el pasivo, pero solo es contable, ¿verdad? A lo mejor yo voy tomando en cuenta el que pues no me quede yo sin dinero o que llegue un momento en el que me descapitalice, porque bueno, como ustedes están viendo ahorita, bueno, pues tengo que liquidar a mis empleados por la pandemia, ¿verdad? Y entonces los liquido, pero me quedo sin dinero. Y por lo tanto, yo puedo ir creando con anticipación una reserva. Voy creando una reserva, para que cuando se llegue el momento, pues la pueda yo utilizar. Pero obviamente esa reserva, pues es una sola provisión, ¿verdad? No es movimiento financiero, ni mucho menos, y por lo tanto, pues no es deducible, ¿verdad? Porque es una provisión para una creación de una reserva de activo o de pasivo. Entonces, pues bueno, no será deducible. Número 9. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos de antigüedad o cualquier otra de la naturaleza análoga, con excepción de las que se constituyan en los términos de esta ley. Obviamente, lo que les comentaba yo, ¿verdad? Una reserva que se crea para pagos de liquidación o de antigüedad a los empleados. Pues obviamente no será deducible, porque vuelvo a comentarles, no es movimiento financiero, ¿verdad? De dinero. Es simplemente asientos contables. Número 10. Las primas o sobreprecios sobre el valor nominal que contribuyente pague por el reembolso de acciones que emita. Bien, normalmente las empresas cuando ya cotizan en bolsa, ¿verdad? Para llegarse de recursos, lo que hace es que emite alguna emisión de acciones para que en un momento determinado, bueno, se llegue de recursos.
Y entonces muchas veces, cuando no se venden tan rápido como uno piensa esas acciones, bueno, el contribuyente le pone una prima por adquisición de acciones o un sobreprecio sobre el valor nominal. Tú me las compras en 10, pero valen 20, ¿verdad? Y entonces esas cantidades, pues bueno, las tendrá que asumir el contribuyente, y esas tampoco serán deducibles, ¿verdad? No serán deducibles porque obviamente, pues no es un gasto, pero pues no está autorizado por la ley. Siguiente, número 11, perdón. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponda al de mercado en el momento en que se adquirieron dichos bienes por el enajenante, ¿verdad? En el caso de que yo quiera deducir un automóvil que me robaron o que se chocó, ¿verdad? A un precio mucho mayor del precio en el que se adquirió. Obviamente, pues no será deducible, ¿verdad? Número 12, el crédito comercial aun cuando sea adquirido de terceros. Bien, aquí, pues el crédito comercial es un concepto de la empresa que normalmente, este, no está muy bien establecido, ¿verdad? Porque aquí el crédito comercial cada uno se lo establece. El crédito comercial es el precio o el sobreprecio que tienen las empresas por una situación en especial, como por ejemplo un lugar en el mercado, ¿verdad? Un lugar especial en la geografía de la zona, el favor de los clientes, el que tenga muchos clientes, el que esté bien posicionado en el mercado, ¿verdad? Y pues bueno, por esa razón, como el crédito comercial no hay una regla específica que lo establezca, bueno, pues es no deducible, ¿verdad? Número 13, los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones que no tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Bien, en este punto, ¿verdad? Si yo contrato, no sé, o tomo en arrendamiento un avión o una embarcación, forzosamente debe de tener una concesión del gobierno federal, ¿verdad? Debe tener una matrícula específica y una concesión para prestar el servicio. Si yo contrato a una particular o a una que no tiene concesión del gobierno federal, pues no será deducible. Tratándose de pagos por el uso o goce temporal de casa-habitación, solo serán deducibles en los casos en que se reúnan los requisitos que señale el reglamento de esta ley. Las casas de recreo en ningún caso serán deducibles, ¿verdad? Lo que les comentaba yo de las, de los gastos de representación, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, el dueño de una empresa industrial en México, por ejemplo, se va de vacaciones con su familia, no sé, a Alemania, ¿verdad? Y cuando regresan, pretende meter los gastos como gastos de representación. ¿Verdad? Es que fui a ver a Alemania posibles clientes, ¿verdad? Fui a establecer contactos para venderles, y mete el arrendamiento o el uso o goce de una villa en Alemania, ¿verdad? Con toda la familia, los gastos de avión de toda la familia y todo, y pues bueno, ¿verdad? Por eso dice, las casas de recreo no serán deducibles. Bien, tratándose de automóviles, solo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de 200 pesos diarios por automóvil o 285 pesos diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como por automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, siempre que además de cumplir
con los requisitos que para la deducción de automóviles establece la fracción segunda de este artículo 36 de esta ley. Los mismos serán estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre que los destinen exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el que les sea otorgado el uso o goce temporal. Bien, aquí lo que nos trata de decir este párrafo es que el arrendamiento de automóviles, ¿verdad? Solo será deducible hasta 200 pesos diarios. Y en el caso de automóviles, ¿verdad? Eléctricos o híbridos, ¿verdad? Que tengan de los dos, que tengan combustión interna y que sea eléctrico también, será hasta 285 pesos diarios, siempre y cuando, ¿verdad? Tenga una relación estrictamente indispensable con la actividad del contribuyente. Si el automóvil o para otras cuestiones, como pues, las vacaciones, el paseo, veraneo, etcétera, pues no será deducible, ¿verdad? Bien, las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor de los activos, cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta ley. Obviamente, la enajenación de activos, ¿verdad? En el caso de que la inversión no es deducible, bueno, pues tampoco será deducible la venta, ¿verdad? La venta de los mismos activos. Tratándose de aviones, las pérdidas derivadas de su enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor, solo serán deducibles en la parte proporcional en que hayas podido deducir el monto original de la inversión. La pérdida se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley. En este caso, obviamente, ¿verdad? Habíamos comentado el que cuando los automóviles o los aviones son deducibles parcialmente, si solo son deducibles parcialmente, obviamente también, ¿verdad? Las pérdidas por la venta o la pérdida del bien o del avión, ¿verdad? Se dé por caso fortuito o fuerza mayor, pues solo podrá ser deducible en la parte en que haya sido deducible en su adquisición. Número 15. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y el que lo hubiesen trasladado. Obviamente, aquí aplica lo mismo que con el impuesto sobre la renta, ¿verdad? O las retenciones. El IVA no es deducible. ¿Por qué? Porque el IVA lo podemos acreditar. Entonces, por esa razón no es deducible, ni el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿verdad? Es un impuesto que pagamos, pero que no nos podemos deducir. Y hay ocasiones que el impuesto especial de producción y servicios tampoco nos lo podemos acreditar. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditarse los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios que correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta ley, ¿verdad? Obviamente, si el contribuyente no es contribuyente del IEPS, pues no va a tener derecho a acreditamiento, ¿verdad? O si tampoco es contribuyente del IVA y no paga, bueno, no tiene ese derecho, ¿verdad?, a acreditarse ese impuesto. Bien, tampoco será deducible el impuesto al valor agregado, ni línea... ese es el párrafo anterior. Número 16. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de liquidación de sociedades en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de crédito, ¿verdad? Obviamente, todas las cantidades que resulten como pérdida de alguna fusión o reducción de capital, bueno, pues no podrá ser deducible, ¿verdad? Porque si no, todas las empresas harían la reducción de su capital o la liquidación de las sociedades o alguna fusión, ¿verdad? Porque normalmente pues, hay empresas con capitales muy grandes y obviamente las pérdidas que se generan de esos capitales pues no pueden ser deducibles.
Bien, las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 8 de la ley, tampoco serán deducibles. Las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios. Normalmente, no sé si ustedes sepan que en la Bolsa Mexicana de Valores, normalmente los capitales pierden valor por el puro movimiento de las operaciones en la bolsa. Entonces hay ocasiones en que, por ejemplo, las acciones se están moviendo mucho, se están vendiendo, comprando y vendiendo, ¿verdad? Y entonces el valor de la acción se incrementa. Pero también puede ser que el valor de la acción baje y la empresa o el contribuyente sufra pérdidas, porque obviamente el movimiento es desfavorable, ¿verdad?, para la empresa. Y entonces las acciones empiezan a bajar de valor, y obviamente esto genera pérdidas para la empresa. Esas pérdidas, pues obviamente no pueden ser deducibles, ¿verdad? Porque son de acuerdo a movimientos que se generan en la Bolsa Mexicana de Valores. Obviamente, si se pudieran hacer, o se quisieran que fueran se hicieran deducibles las pérdidas, también tendrían que ser acumulables las ganancias. Y pues bueno, eso no está autorizado todavía. Número 18, ¿verdad? Los gastos que se hagan en el extranjero a prórrata con quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, en los términos del título 2 y 4 de esta ley. Obviamente, si yo voy a Estados Unidos y hago un gasto, ¿verdad?, con quien sea, pues como no es, al primero no es un gasto que esté relacionado con mi negocio o con la empresa, ¿verdad? Y obviamente no es contribuyente del impuesto sobre la renta, pues no puede ser deducible, ¿verdad? Solamente con empresas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y que te emitan un documento, ¿verdad? Legal. Y entonces, pues solamente así lo puede ser deducible. Número 19, las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en las operaciones a las que se refiere el artículo 21 de esta ley, cuando se celebren con personas físicas o morales residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas entre los términos del artículo 179 de esta ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que hubiesen pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Bien, normalmente las empresas que son empresas del mismo grupo y que tienen empresas en México y en otras partes del extranjero, bueno, ¿verdad?, se consideran que son partes relacionadas. La ley del impuesto sobre la renta dice que son partes relacionadas cuando, cuando una empresa participa en el capital de otra, o que de alguna manera influye, ¿verdad?, en las decisiones o en la administración de la empresa. Entonces, si yo tengo una parte relacionada, por ejemplo, en Estados Unidos, o una subsidiaria o una empresa del mismo grupo empresarial, y la empresa sufre pérdidas por operaciones entre las empresas del mismo grupo, pues seguramente fueron inducidas las pérdidas, ¿verdad? Y obviamente se debe de hacer un estudio para que esto pueda ser deducible. Tiene que hacer un estudio, se le llama un estudio de operaciones comparables este, entre partes relacionadas, como si hubieran sido, ¿verdad?, con partes independientes. No sé si se entendió, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, si llega a tener alguna duda, de favor pregunten. Bien, el 91.5% de los consumos en restaurantes, para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito o débito o de servicios a través de los monederos electrónicos que al efecto autoriza el Servicio de Administración Tributaria.
Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción 5 de este artículo, sin que procedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso, los consumos en bares serán deducibles. Bien, esta fracción a lo que se refiere es que si yo realizo un consumo en restaurante dentro de la faja de 50 kilómetros del domicilio del contribuyente, solo va a poder ser deducible el 7.5, no el 8.5, el 8.5%, ¿verdad? Del gasto. Por ejemplo, vamos a suponer yo tengo una comida con, no sé, mi personal, ¿verdad? Y obviamente lo hago en un restaurante y me gasto 10,000 pesos, ¿verdad? Entonces, si yo ese gasto pretendo hacerlo deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Solamente tengo derecho a hacer deducible el 8.5, ¿verdad? Solamente puedo hacer deducible de 10,000 pesos, 850 pesos deducibles. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con los requisitos que me pidió la ley del impuesto sobre la renta, de que el gasto debe de ser en una faja, ¿verdad?, de 50 kilómetros. Entonces, no será deducible el 91.5% de los consumos en restaurantes. Y si de malas el restaurante es un restaurant bar, pues ahí sí, ¿verdad? Como dice al final del párrafo, en ningún caso los consumos en bares serán deducibles. O cuando dentro de del concepto del comprobante fiscal dice ahí consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Tampoco serán deducibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros comprobantes y en este caso, pues bueno, ¿verdad? Si se hacen consumos en restaurantes dentro de la faja de 50 kilómetros circundando el domicilio del contribuyente, solo será deducible el 8.5, ¿verdad? Todo lo demás será no deducible. Bien. Siguiente fracción, los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, estos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto. Normalmente hay empresas que, y más aquí ahorita, que los hoteles le dan a los trabajadores la alimentación, ¿verdad? O el uso del comedor. Entonces, obviamente, el contribuyente o la persona moral podrá hacer deducible los gastos del comedor, ¿verdad? Siempre y cuando la deducción sea máximo un salario mínimo por cada trabajador, ¿verdad? Además, se debe de hacer en forma general para todos, ¿verdad? No debe de haber excepciones, ¿verdad? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, no, todos, ¿verdad? En forma general debe de prestarse este servicio de comedor y obviamente nosotros sabemos que normalmente la empresa nos lo otorga, pero nos pide una cuota de recuperación. O sea, el trabajador debe de pagar una cantidad por el uso del comedor, ¿verdad? Que normalmente oscila entre el 40% del salario mínimo. Y la empresa puede hacerse deducible un salario mínimo, ¿verdad? Por cada trabajador. Dice, el límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor, como son
el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior, ¿verdad? Bueno, este está separado, ¿verdad? El mantenimiento y todo lo que se genere por el comedor es diferente, ¿verdad? Al servicio de los gastos del comedor. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de los agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la ley aduanera, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros normalmente compramos al extranjero, pues tenemos que contratar un agente aduanal, pero el pago al agente aduanal únicamente, ¿verdad?, será deducible los honorarios para los agentes aduanales. Normalmente los gastos o los pagos por servicios de menaje y de movimiento de mercancías, bueno, pues inclusive los agentes aduanales lo solicitan en efectivo, ¿verdad? Porque obviamente en la aduana, pues así se maneja, ¿verdad? Que dan propinas y todo eso, y entonces esos gastos pues no serán deducibles. Siguiente fracción dice: los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. Aquí es lo que les comentaba yo, ¿verdad? No serán deducibles los pagos entre partes relacionadas que no tengan el estudio, ¿verdad?, de operaciones comparables. Entonces, pues aquí es importante que la empresa, si tiene unos gastos o unos pagos muy fuertes, pues se tenga que realizar ese estudio, ¿verdad? Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en el mercado reconocidos de acuerdo con lo establecido por el artículo 16C del Código Fiscal de la Federación y que no se hubieran ejercido siempre que se trate de partes contratantes o que sean relacionadas en los términos del artículo 179 de esta ley. Entonces aquí, pues bueno, en este caso, los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender bienes o divisas, ¿verdad?, y que no están cotizados en bolsa, los títulos valor, o que no sea una casa de cambio, obviamente pues no serán deducibles, ¿verdad? Siguiente fracción: la restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo, cuando dichos derechos sean cobrados por los prestatarios de los títulos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de valores, ¿verdad?, de títulos, valor, o de títulos de derechos patrimoniales. ¿Qué quiere decir? Que bueno, es un título que le da derecho a propiedades cuando cambia de dueño, ¿verdad? Pues se tienen que hacer algunos gastos para poder poner los títulos a nombre del nuevo dueño, y obviamente esos pues tampoco serán deducibles, ¿verdad? Siguiente fracción: las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de esta, ya sea que correspondan a trabajadores, miembros del Consejo de Administración, a obligacionistas o a otros, ¿verdad? Obviamente tampoco serán deducibles la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿verdad? Es un pago que se hace cada año por las utilidades que obtienen los contribuyentes a los trabajadores, ¿verdad? O algunos miembros del consejo, pero obviamente pues no serán deducibles, ¿verdad? Fracción dice: las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén condicionados, creo que es la misma, que corresponden a trabajadores, a miembros del Consejo de Administración o a obligacionistas, ¿verdad? Ahí la repetí, perdón.
La siguiente, los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital contable, que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero en los términos del 179 de esta ley. Para determinar el monto de las deudas que excedan el límite señalado en el párrafo anterior, se restará del saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devenguen intereses a su cargo, la cantidad que resulte de multiplicar por 3 el cociente que se obtenga de dividir entre 2 la suma del capital contable al inicio y al final del ejercicio. Bueno, aquí están poniendo un límite, ¿verdad? Porque ya ven que para efecto del ajuste anual por inflación, ¿verdad? En el caso de que sea deducible, muchas veces los intereses que se generan son por partes relacionadas, ya sea en México o en el extranjero. Entonces lo que nos dice esta fracción es que solo van a poder ser deducibles hasta por un monto, ¿verdad? Que no exceda al triple del capital contable. Si las deudas exceden el triple del capital contable, pues obviamente no serán deducibles, ¿verdad? Bien, los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor del 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Bueno, esta fracción viene como resultado del exceso que los contribuyentes hicieron de las prestaciones. ¿Por qué del exceso? Bueno, hubo contribuyentes que inclusive en los anuncios para el trabajo decía, ¿verdad? Por ejemplo, se solicita, no sé, administrador, ¿verdad? Se solicita administrador y su salario será, por ejemplo, no sé, 15,000 pesos en efectivo y 10,000 en en prestaciones. Entonces, en el exceso me refiero a que abusaron de las prestaciones que se otorgan a los empleados, ¿verdad? De las cantidades que para el trabajador eran ingresos exentos y obviamente para la empresa eran deducciones autorizadas, ¿verdad? Deducibles. Entonces la ley reacciona, ¿verdad? Ante este concepto y entonces ahora dice, bueno, ¿verdad? Ya no será deducible al 100%, solo será deducible, ¿verdad? Al 47% si las prestaciones otorgadas no disminuyeron con respecto al ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, pues ya hay un freno aquí para efecto de las prestaciones. Inclusive muchas empresas pues quitaron la gran mayoría de sus prestaciones y solo otorgan las prestaciones básicas, ¿verdad? Las de ley y alguna que otra que en un momento determinado pues se ofrezca. Bien, los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%. Obviamente, dice esta fracción, solo será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio que deriven de sus deudas excedan de 20 millones de pesos. Esta cantidad aplicará conjuntamente a todas las personas morales sujetas a este título y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que pertenezcan a un mismo grupo o que sean partes relacionadas. Se considerará como grupo lo establecido en el último párrafo del artículo 24 de esta ley. Esta cantidad se repartirá entre las personas miembros del grupo o partes relacionadas en la proporción de los ingresos acumulables generados durante el ejercicio anterior por los contribuyentes
a los que les aplica esta fracción. Bien, aquí, pues bueno, ¿verdad? Normalmente las empresas del grupo, les comentaba yo en fracciones anteriores, que normalmente las empresas que tienen partes relacionadas o o subsidiarias o empresas del mismo grupo en otros lugares de la República, ¿verdad? O del extranjero, normalmente pues generan, ¿verdad? Pérdidas en algunas empresas que tienen muchas utilidades, ¿verdad? Y compensaciones en otras para que obviamente pues no paguen muchos impuestos, ¿verdad? Y lo hacen mediante préstamos entre empresas del mismo grupo. Y obviamente pues generan altas cantidades de intereses. Y aquí en esa fracción, bueno, pues también lo están regulando, ¿verdad? Las empresas que tengan en el ejercicio más de 20 millones de pesos, bueno, pues no serán deducibles, ¿verdad? Solo serán deducibles hasta un 30%. Bien. Muy bien. Creo que se haya entendido, ¿verdad? Esta parte de los deducibles y de los no deducibles, compañeros, porque obviamente es bien importante, ¿verdad? Es muy importante que nosotros como contadores sepamos qué puedo deducir y qué no puedo deducir, qué es deducible y qué no es deducible, ¿verdad? Para efecto de la ley del impuesto sobre la renta. Algo muy especial, porque obviamente en la declaración anual, pues nosotros lo tenemos que saber para poderla presentar. Entonces, pues bueno, les voy a dejar de tarea un pequeño caso práctico respecto de la determinación, ¿verdad?, de las deducciones autorizadas. Al final de la clase lo voy a subir, al final de la clase lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo entreguen, pues la siguiente clase, ¿verdad? El lunes. No es mucho, pero bueno, nos va a hacer que tengamos que leer la ley. Si no la entiendo o si no sé qué cantidades tienen que ser, pues voy y leo la ley, ¿verdad? La ley del impuesto sobre la renta. Bien, vamos a tomar ahora el tema que quedó de tarea de la clase pasada, ¿verdad? Que es en este caso las inversiones, ¿verdad? O el activo fijo, lo que la ley, lo que para la ley considera, ¿verdad? Las inversiones. Entonces, pues bueno, les comentaba yo, de la tarea, yo voy a subir un ejercicio a la plataforma, ahorita terminando la clase, voy a subir el ejercicio para que ustedes lo resuelvan, ¿verdad? Entonces ya va a quedar el día de hoy el ejercicio y pues bueno, eso va a quedar como tarea para que no se nos olvide. Voy a presentarles nuevamente mi pantalla para tomar el tema que ustedes presentaron, ¿verdad? En su tarea del día de hoy. Bien, espero que ya tengan en su pantalla mi presentación, ¿verdad? Que se refiere al activo fijo. Y dice la definición, activos fijos. Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones. Representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.
Para que un bien sea considerado activo fijo, debe de cumplir las siguientes características. Número 1, ser físicamente tangible, que quiere decir que se pueda ver y que se pueda tocar, ¿verdad? Entonces, tangible quiere decir que lo puedo tocar y ver, que yo puedo estar seguro de que ahí está porque lo estoy viendo, ¿verdad? Y si me acerco, lo podré tocar. Entonces, eso es ser físicamente tangible. Número 2, tener una vida útil relativamente larga, por lo menos mayor a un año o a un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. Entonces, obviamente, para que pueda ser activo fijo, la vida útil debe de ser mayor a un año, ¿verdad? Inclusive les había yo comentado, la ley del impuesto sobre la renta ya estableció cuál es la vida útil para los diferentes activos fijos. Y ustedes cuando estaban haciendo su transcripción de la ley, se dieron cuenta, ¿verdad? Que la ley del impuesto sobre la renta ya le asigna un porcentaje, ¿verdad? Un por ciento máximo autorizado a los diferentes bienes. Quiere decir que la Secretaría de Hacienda, pues, le asignó, ¿verdad? Yo no sé cómo hizo el estudio de que cuánto tenía de vida útil un bien, una construcción o un automóvil o el mobiliario y equipo, el equipo de cómputo, ¿verdad? Ahí no sé cómo lo determinaría, pero bueno, ya los tiene asignado. Y obviamente para ser activo fijo deberá tener una vida útil mayor a un año, o a un año, ¿verdad? Porque sea al ciclo normal de las operaciones de la empresa. Número 3, sus beneficios deben extenderse por lo menos a más de un año o a un ciclo normal de operaciones. En este sentido, el activo fijo se distingue de otros activos útiles de escritorio, por ejemplo, que son consumidos dentro del año o ciclo operativo de la empresa. Entonces, el activo fijo normalmente pues no se consume, ¿verdad? Más que por el paso del tiempo a lo largo de los diferentes, términos de la vida útil del bien, ¿verdad? De los diferentes años que se supone que tiene de vida útil el bien. Número 4, ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios para ser alquilado a terceros o para fines administrativos. En otras palabras, el bien existe con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de manera continua y no para ser destinado a la venta en el curso normal del negocio. Bien, en este punto, ¿verdad? Nos dicen que el activo fijo, ¿verdad? Puede ser utilizado para cualquier actividad de las operaciones normales de la empresa y que no puede ser destinado a la venta hasta el momento en que para la empresa o para el negocio ya no sea útil o se haya terminado la vida útil determinada por la Secretaría de Hacienda. En ese caso, bueno, ya lo puede destinar a la venta, pero se supone que ya no tiene o ya no es útil para la empresa, ¿verdad? Porque sí puede ser enajenado en cualquier momento, pero obviamente cuando ya no le es útil al contribuyente. Ahora, ¿qué es la vida útil? La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión del servicio que la empresa espera obtener del activo. La vida útil puede expresarse en años, unidades de producción, kilómetros, horas o cualquier otra medida. Por ejemplo, para un inmueble su vida útil suele estimarse en años, para un vehículo en kilómetros o millas, para una máquina de acuerdo con las unidades de producción, para las turbinas de un avión en horas de vuelo. La estimación de la vida útil de un activo fijo debe de ser realizada tomando en cuenta dos aspectos: el desgaste físico producido por el uso del activo y el desgaste funcional. El primero es producido por el uso de los activos y el deterioro ocasionado
por motivos distintos a su uso, como aquellos relacionados con el factor tiempo, como es el óxido y la corrosión de la maquinaria. Los factores funcionales se relacionan con la obsolescencia tecnológica y con la incapacidad del activo para operar con eficiencia. Les comentaba yo, ¿verdad? Cuando el activo ya es susceptible de enajenarse, es porque ya no le es útil, ¿verdad? Para la empresa. O sea, ya tiene incapacidad para operar con eficiencia, para efecto de la empresa. Normalmente la empresa se va actualizando tecnológicamente y puede ser que en un momento determinado, ¿verdad? Para la empresa ya no le sirva, ya no le sea útil. Y entonces por esa razón, pues el bien pasa a pasa a segundo plano, y entonces es cuando se decide, ¿verdad? Vender ya sea el avión, el automóvil, este, eh, el mobiliario y equipo. Yo me he dado cuenta que hay hoteles que venden, por ejemplo, todo tu mobiliario de playa. Ah, es que ya está muy utilizado y ya ha pasado tiempo y ya no nos es útil. O ya no está de acuerdo al nivel del hotel, ¿verdad? Ya tenemos que cambiarlo. Y entonces el activo fijo que se tenía antes, pues lo ponen a la venta, ya sea para empleados o de terceros, para que de alguna manera salga y ellos puedan adquirir un activo fijo más moderno o de más utilidad, ¿verdad? Dependiendo del, del bien que se esté hablando. O también sacan a la venta los muebles de la cocina, ¿verdad? Todos los utensilios de la cocina también los ponen a la venta y obviamente todo esto, pues bueno, ¿verdad? Se refiere a que ya no nos es útil para los fines del negocio. Ahora la clasificación de los activos fijos. Los activos fijos tangibles se clasifican como sigue: maquinaria y equipo, edificios, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, ¿verdad? Dice, son activos sujetos a depreciación porque son activos con vida limitada. Los terrenos son los bienes que no están sujetos a depreciación ni a agotamiento. Entonces, dentro de la maquinaria, ustedes ya se dieron cuenta que en la ley del impuesto sobre la renta también establece algunos otro tipo de maquinarias, como por ejemplo herramientas, y diferentes tipos de maquinaria para diferentes tipos de actividades, como es para los ferrocarriles, las empresas de telefonía, diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Entonces ustedes se dieron cuenta que había, pues, mucho tipo de maquinaria y para cada uno ya le estableció cuál es la vida útil de cada uno de ellos. Bien, ¿cómo se contabiliza? ¿Cómo se contabiliza, verdad? Los activos fijos. Bueno, cuando se adquiere, se hace un cargo al activo fijo. Vamos a suponer que adquirimos, por ejemplo, mobiliario y equipo. Cargo al activo fijo, a mobiliario y equipo, con abono, dependiendo de cómo lo adquirimos, ya sea a bancos o a cuentas por pagar, ¿verdad? Normalmente es acreedores. Entonces, cargo al activo con abono a cuentas por pagar. Y el gasto, ¿cómo nos lo llevamos al gasto? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En este pequeño asiento contable, pues no interviene ninguna cuenta de gastos, ¿verdad? Activo fijo es una cuenta de balance, ¿verdad? Y bancos obviamente también, cuentas de balance, cargo al activo fijo con abono a bancos o a cuentas por pagar, ¿verdad? Y entonces en ningún momento interviene el gasto. ¿Qué quiere decir? Que el activo fijo es no deducible. Bien, el artículo 32
Dice, ¿verdad?, que para efectos de esta ley se consideran inversiones, creo que es el 31, ¿verdad? Se consideran inversiones los activos fijos cuyo concepto se señala a continuación. Para la ley del impuesto sobre la renta, el activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones, ¿verdad? También existen los gastos diferidos, que los gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado. Entonces, además de tener una depreciación dentro de esta parte de los activos, ¿verdad? Porque la depreciación se refiere a los activos tangibles, ¿verdad? Pero entonces también nos damos cuenta que la ley considera también dentro de este rubro a los gastos y cargos diferidos, que en este caso, ¿verdad?, vienen siendo los activos intangibles, ¿verdad? Para efecto de la ley del impuesto sobre la renta, dice que los activos, pues sí, los activos fijos o las inversiones son aquellas que se demeritan por el paso del tiempo o por su uso, ¿verdad? Y entonces se deprecian. En el caso de los gastos diferidos y de los cargos diferidos, ¿verdad? Estos no se deprecian, estos se amortizan, se van disminuyendo, tienen el mismo efecto que la depreciación, pero obviamente, ¿verdad?, se van amortizando, ¿verdad? Igual que la depreciación, nada más que en este caso muchas veces se van disminuyendo. Estos gastos diferidos vienen siendo, o se vienen generando también por, por la creación de las empresas o por la mejora de las empresas, pero obviamente, ¿verdad?, son gastos que se generan y que se encuentran ahí porque todavía no estaban, la empresa todavía no estaba bien constituida y por esa razón pues se quedan como en stand-by, ¿verdad? Porque no los puedo deducir porque todavía no estaba bien creada la empresa. Y entonces, por esa razón, pues no los puedo hacer deducibles en el momento. Y entonces, esos gastos diferidos y cargos diferidos los voy amortizando poco a poco, se van disminuyendo y me los voy llevando al gasto para hacerlos deducibles. Les decía yo, los cargos diferidos, que son aquellos que reúnen los requisitos señalados en el párrafo anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral. Aquí puede ser, por ejemplo, ¿verdad?, una concesión del gobierno federal, por ejemplo, para la venta de gasolinas, por ejemplo, las gasolineras, ¿verdad? Las gasolineras es un servicio público concesionado, que el gobierno le da una concesión para la venta de ese producto, o por ejemplo, para las empresas mineras, ¿verdad?, que tienen la concesión de hacer excavaciones para encontrar minerales. También es un servicio público concesionado, ¿verdad? O la explotación de bienes de dominio público, que por ejemplo algún edificio del gobierno que lo rente, bueno,
es un bien de dominio público, ¿verdad? Es la explotación de un bien de dominio público. O, por ejemplo, las playas. Aquí se da mucho el concepto de las playas. Las playas es un servicio de dominio público, pero que no puede ser explotado comercialmente, en forma particular. Tiene que haber una, este, una autorización para que lo pueda hacer. Y entonces, obviamente, pues ese servicio cuesta, ¿verdad? Esa concesión, ese permiso cuesta. Y entonces se hace en una sola ocasión al año y pues bueno, se va amortizando, ¿verdad? Se va llevando a gastos de acuerdo al transcurso del tiempo. Bien, las erogaciones realizadas en periodos preoperativos son aquellas que tienen por objeto la investigación y el desarrollo relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como la prestación de un servicio, siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios en forma constante, tratándose de industrias extractivas. Estas erogaciones son las relacionadas con la explotación para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse, ¿verdad? En este punto se refiere a las concesiones, por ejemplo, para las empresas que realizan las excavaciones para petróleo, para minerales, les decía yo, las mineras, las forestales, ¿verdad? Etcétera. Todas aquellas empresas que se encargan de exploración y explotación de nuevos, de minerales. Bien, ahora el concepto de depreciación, ¿verdad? La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el uso a que se les somete y su función productora de renta, en la medida en que avance el tiempo de servicio, decrece el valor contable de dichos activos, ¿verdad? Aquí es bien importante esta definición porque es la que nos va a hacer entender cuál es el concepto o cuál es la razón de la depreciación. Por sí mismo, el bien, pues el bien sigue trabajando mientras se le utilice, ¿verdad? Pero obviamente, mediante la depreciación, nosotros vamos disminuyéndole el valor contable. La depreciación no es más que disminuir el valor contable del bien. Por ejemplo, no sé, una maquinaria. Una maquinaria, al mes de estarla utilizando, pues obviamente ya vale menos. ¿En qué cantidad? Bueno, en la cantidad que la ley del impuesto sobre la renta me autorice. Por eso dice que tiene porcientos autorizados, ¿verdad? Porcientos máximos autorizados por la ley. Entonces, el activo fijo va sufriendo pérdida de valor, tanto comercial como en este caso contable. Nosotros en las empresas le tenemos que ir, ¿verdad?, disminuyendo el valor a cada bien, de acuerdo al tiempo de uso y a la vida útil. Hay bienes, ¿verdad?, que son iguales, que son similares, y que, por ejemplo, alguno se llega a romper, por ejemplo, sillas, que hubiera dos sillas y una se rompió, ¿verdad? Obviamente la vida útil de una, de la que se rompió, pues definitivamente llegó a su fin. Entonces tenemos que depreciarla en forma total, en forma inmediata, en cuanto ya no es útil para la empresa. Y obviamente la otra va a seguir teniendo su vida útil normal. Se le va a ir restando pues esa pérdida de valor contable que va sufriendo conforme ya estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, íbamos a entrar ahorita a la ley, ¿verdad? A lo que ustedes hicieron. Pero bueno, ya casi se termina nuestra clase
y para que nos podamos unir a nuestra siguiente clase correctamente, pues bueno, vamos a dejar el tema de las inversiones hasta aquí, ¿verdad? Para poderlo ver la siguiente clase. Entonces, quiero recordarles que en la plataforma va a haber ya, el día de hoy, voy a subir la tarea para que ustedes puedan leerla y entregarla para la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, pues bueno, compañeros, muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase. Profe, una duda. Sí, dime. ¿En qué artículo viene lo que tenemos del ejercicio, pues? Viene acuérdense, ¿verdad? Que lo vamos a hacer de acuerdo a las deducciones Ok. del artículo 25 al 28 Ya de la está. ley del impuesto sobre la renta. Si ustedes tienen alguna duda de cómo determino las deducciones, bueno, hay que remitirse del artículo 25 al artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. O compañeros, ya yo subí en la plataforma la presentación que les hice de las deducciones. Ahí también lo pueden encontrar, en su caso, ¿verdad? Ya está, profe. Gracias. Ok, que te vaya muy Gracias, bien. prof. Al contrario, que les vaya muy bien. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias. Suerte, hasta luego.